A continuación, el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por su biodiversidad. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, oh señores, antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A la lucha marchamos osados en defensa de la educación, proclamando derechos sagrados del maestro en su noble misión. Al calor del combate glorioso, reclamamos justicia y honor para el pueblo que lucha ardoroso, anhelando un mañana mejor. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, oh señores, antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A partir de este momento, presentamos Ecos del Magisterio, toda la información oficial de la comunidad educativa del norte de Santander. Ecos del Magisterio, comunicando con veracidad y el compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Ecos del Magisterio. Dirige Yolima Rodríguez Pineda, secretaria de Prensa, Propaganda y Escuela Sindical de ASINOR. Ecos del Magisterio. Amor.
saludo muy especial, muy buenos días. Estamos ya en la emisión de Ecos del Magisterio, el programa institucional de la Comunidad Educativa del Norte de Santander, ya arrancando con el mes de los vientos, que ya vienen azotando desde hace días, 1 de agosto. Ya poquito a poco se nos acerca el olor a la deliciosa chicha y a las riquísimas hallacas. Pero bueno, primero estará Amor y Amistad, después estará Día de los Amigos Golosos en las escuelas o Día de Halloween y ya después diciembre. Estamos aquí desde la sala del Croma en el 6º nivel de Asinor, aquí en las instalaciones de Asinor Radio Digital, ese espacio que se ha elaborado durante los últimos años para el bienestar de los maestros y maestras y donde hacemos la emisión, desde donde originamos la emisión de Ecos del Magisterio. Agradecemos a Harold Farías, nuestro asistente técnico, y a José Ramírez de los 1160 AM, que hace posible esta transmisión a través de los 1160 AM de la Universitaria Radio San José y también a través de las páginas de de Radio San José de los 1160 AM. Nuestro programa, por supuesto, cada sábado con toda la información actualizada, la información oficial a la que ustedes se pueden referir. Saludamos a los maestros y maestras que ya aparecen conectadísimos ahí. Dejen su mensaje, dejen su nota de sintonía, de qué municipio nos sintonizan y muy importante, ayúdenos a hacer difusión de este enlace para que la información llegue a todos los maestros y maestras y a toda la comunidad educativa que está interesado en estas informaciones. En el día de hoy tenemos el acostumbrado y ya muy importante informe central con el que viene el presidente Leonardo Sánchez Quintero. Esperaremos a ver si algún directivo o directiva se reporta para intervención en el día de hoy. Tenemos en la nota nacional una intervención muy importante que hizo la senadora María Eugenia Londoño, quien hace poquitos meses era la fiscal de FECODE y ya hoy está en la plenaria del Senado, por supuesto, sentando su posición y argumentando su posición. La escucharemos más adelante en el informe nacional. Tenemos algunas informaciones en zona S, el reintegro laboral por tutela, el despido de los funcionarios o empleados por el uso indebido de las cesantías. ¿Qué pasa cuando hay un empleador que tiene cotizaciones pendientes para que a ese empleado o funcionario le otorguen su pensión? Este es un tema de colpensiones. ¿Qué pasa cuando algo ha sido juzgado? Lo llaman en la vía judicial la cosa juzgada. ¿Qué pasa ahí con eso? Tenemos una nota muy especial en el día de hoy de corte social con una nota que ha hecho la maestra Laudit Quintero, delegada oficial de Asinor. Ella viene en un trabajo arduo por más de 20 años con la danza infantil, con este espacio de la danza que genera paz automáticamente en las instituciones educativas y viene con un mensaje muy especial. Invitados todos a que la escuchen y pueda tener eco en cada uno de ustedes. 6 directivos docentes hicieron presencia en Arauca para una actividad convocada por FECODE de manera anual. Ellos están convocados por diferentes nodos. El nodo para el norte de Santander está integrado por Arauca, Boyacá, norte de Santander y Santander, y estuvieron reunidos los directivos. Por Asinor estuvieron 6 representantes allí en esta cualificación. Esta y otras informaciones, tenemos unos datos estadísticos muy importantes que nos dieron de la Secretaría de Educación Municipal, de la Secretaría de Educación Departamental, en lo que se refiere a situaciones de accidentes laborales en las instituciones educativas. Más adelante socializaremos esa tabla. ¿Cómo les pareció el intro del día de hoy? Esa música y la danza del día de hoy en Ecos del Magisterio. Déjenos el comentario. Nosotros necesitamos saber qué piensan ustedes, qué opinan. Por supuesto, en el marco del respeto para seguir retroalimentando y mejorando. Estamos aquí en Ecos del Magisterio. Vamos con el editorial, que el día de hoy queremos traer un video del ministro de Educación, Daniel Medellín, en referencia a lo que hemos venido trabajando, que se refiere al 4º Plan Nacional Decenal de Educación y la incidencia, las metas
que tenemos para esta nueva década. Bienvenidos a Ecos del Magisterio. Ecos del Magisterio presenta el editorial. Buenos días para todas y para todos. Creo que a días de cerrar nuestro periodo presidencial, este evento se constituye no solamente como el broche de oro con el que uno puede cerrar una gestión, sino la puerta de oro con la que iniciamos un periodo de 10 años de un nuevo capítulo en una lucha histórica que ha sido concebir la educación como un derecho fundamental, aun cuando, y yo no soy abogado, pero siento que hay unas contradicciones en la arquitectura normativa del país, ¿cómo se dice? Dubitativa en ser totalmente certera frente a decir sí, la educación es un derecho. Y aun cuando la Constitución lo menciona, pues sigue siendo una lucha que incluso ha dejado en las calles a múltiples víctimas simplemente por elevar su voz, por elevar su grito y decirlo y exigirlo. No sé si esto es simplemente un saludo o puedo dar ya una intervención. No, puedes saludar la intervención y Listo. también y comentarlo. comentar. Listo. Porque siento que en esa lucha en la que nos hemos encontrado muchos y muchas aquí presentes con el profesor Choachí en distintos espacios, con los compañeros y compañeras de los movimientos estudiantiles, pues hacía falta una planificación. Las políticas públicas se planifican, los derechos se planifican, los derechos no caen del cielo como el maná. Los derechos, además de lucharse, tienen que planificarse. Y la planificación, a su vez, no puede ser el ejercicio que se haga en un escritorio desde Bogotá, casi que adivinando cómo son las lógicas territoriales y adivinando bajo el rótulo de tecnócratas centralistas cómo debe entonces garantizarse un derecho a partir de la construcción de políticas públicas. Por eso este plan decenal, lo más importante y lo más interesante que tiene es su propia legitimidad. El hecho de que haya sido una construcción colectiva con la presencia de 90 secretarías de educación y la participación, no solamente presencia, sino participación activa, de más de 5.000 establecimientos educativos, de 60 universidades públicas y privadas, de 50 organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el derecho a la educación, que contó además con la participación del movimiento estudiantil, profesoral, y que en sus ires y venires, como es natural, con múltiples contradicciones, con múltiples discusiones, hayamos logrado después de un año un documento con 3 ejes que son esenciales para que en los próximos 10 años podamos decir sin titubeos: Colombia ha logrado que la educación sea un derecho y un derecho fundamental. Y se va a compasar, por supuesto, con iniciativas parlamentarias. Una de ellas ya la logramos, la reforma a la Ley 30 en los artículos 86 y 87, que cambia el esquema de financiación de las universidades públicas. El segundo de ellos lo vamos a dejar radicado este 20 de julio y les doy la primicia. Vamos a dejar radicado un proyecto de ley que definitivamente eleve la educación al grado de derecho fundamental y punto. Y que no haya más titubeos. Pero además, con esquemas normativos más allá de lo legislativo. Y es que anuncio además que esta semana dejaremos firmada la resolución que deja reglamentada la existencia y la importancia de la comisión mixta que acompañó la construcción de este plan decenal.
Comisión mixta que tiene funciones de acompañamiento, de seguimiento y de monitoreo a la implementación. Porque la planificación popular, la planificación colectiva, se convierte en sí misma en un mandato popular. Y por lo tanto, ahora que me preguntaban, preocupados, legítimamente preocupadas y preocupados por la implementación de este plan, en los próximos gobiernos, pues entonces nos corresponderá seguir luchándolo, seguir avanzando en su implementación, pero sobre todo seguir acompañando desde el espacio de la Comisión Mixta el ejercicio que le corresponde a la sociedad civil y el deber y la obligación que le corresponden a los gobiernos nacionales y territoriales, la implementación del mismo. Tiene tres ejes fundamentales que para mí tienen que enarbolar no solamente el trabajo de la Comisión Mixta, sino la discusión popular y la discusión en la calle y en cualquier tipo de escenario cuando hablemos de educación. El primero de ello puede sonar una frase de cajón, y suena a frase de cajón, pero tiene una connotación fundamental, y es que la educación es un derecho, y soy redundante en decirlo y voy a seguir siendo redundante. La educación como derecho, es el primer eje, y una frase de cajón que se convierte en un trazado, en una hoja de ruta que a partir de las diversas estrategias aquí constituidas, pues tiene que avanzar sobre algo tan sencillo como fundamental, que un derecho no se le niega a ningún ser humano, ni por su condición social, ni por su origen, ni por su color de piel, ni por sus preferencias sexuales, ni por nada, ni por su nacionalidad. Por el simple hecho de ser humano, de existir, de tener la condición ciudadana, pues el derecho tiene que garantizarse. El segundo eje es que el conocimiento sea la herramienta fundamental para la transformación social y territorial. Y aquí está implícita un cambio cultural, que la educación deje de ser percibida como aquello a lo que tengo que acceder para transformar mis pretensiones particulares, y en muchos casos nos lo han dicho, mucha gente, padres de familia, repiten constantemente: la educación es la mejor herencia que le puedo dejar a mi hijo o a mi hija, y que repiten constantemente: mi hijo estudie para ser alguien en la vida. Y hay una cultura individualizada de la educación, y cómo transformamos la cultura popular colombiana para que la educación entonces se entienda como una herramienta de transformación colectiva, que sí, por supuesto, satisface pretensiones personales, claro, que el agrado de acceder al conocimiento, pero además el agrado de encontrarme con mis pares, con la comunidad, de tejer comunidad, asociaciones comunitarias, para que la educación con pertinencia territorial, con cambios curriculares, sea la base fundamental para las transformaciones sociales. Y asimismo entonces podamos comprender que la educación debe ser integral y que no solamente nos tenemos que formar en el saber, sino también en el ser. Formar el cerebro y el espíritu, y la educación como la herramienta para lograrlo. Y el tercero, que es transversal y que también hace parte del sentido común, y es que tenemos que construir los esquemas financieros para lograrlos. Los derechos cuestan, y cuestan mucho, y que hoy Colombia, por primera vez en su historia, tenga en el presupuesto general de la nación la partida más alta destinada a la educación, es porque entendemos la educación como derecho. Es porque sabemos que los derechos cuestan, y es porque sabemos la responsabilidad y la deuda histórica que tenemos con la sociedad colombiana. Por primera vez, la educación supera, en el marco fiscal y en el marco presupuestal de la nación, la educación supera el presupuesto de la guerra, y eso es un deber moral que todo gobierno debe tener y toda sociedad debe tener cuando entiende la educación como está suscrita en este plan. Pero esos esquemas financieros necesitan una sostenibilidad y no pueden depender de la voluntad política de los gobernantes de turno. Por lo tanto,
la planificación debe tener las posibilidades, o los ejercicios de planificación deben tener las posibilidades de tener incidencia en el diseño de los esquemas financieros nacionales y locales. Y por último, debo decir con toda sinceridad, con inmenso respeto y con inmenso cariño, que este plan decenal debe toda mi gratitud a los movimientos sociales, a las y los maestros, a la pertinencia con la que han participado en su diseño, a la dignificación laboral docente que también está constituida acá y que es una deuda que empezamos a saldar y que estamos saldando y que tenemos que seguir saldando. Mi gratitud a los rectores, las rectoras, pero sobre todo a la juventud colombiana que jamás ha declinado en su anhelo de que la universidad pública, el colegio público o privado sean espacios de discusión y de construcción de conciencia crítica, de conciencia colectiva para transformar este país, este hermoso país que está destinado a salir definitivamente de esos deshonrosos lugares de la inequidad social y de la desigualdad económica, y que entienden que es a través de la educación, el más hermoso de todos los derechos, el camino para lograrlo. A todas y a todos ustedes, mi inmensa gratitud. Nos vamos del Gobierno Nacional, me voy del Ministerio de Educación Nacional, pero jamás abandonaremos esta hermosa lucha y nos seguiremos encontrando en donde sea y en los espacios donde haya que encontrarnos para la materialización de este plan decenal, que es una deuda que empieza a saldarse y es la hoja de ruta que debemos tener como sociedad para engrandecer el país de la belleza. Gracias a todas y a todos. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera. Club de Beneficios Confaoriente. La unidad de seguros Confaoriente ofrece a sus afiliados programas exclusivos de protección con precios especiales y cómodas maneras de pago. En la unidad de seguros Confaoriente ofrecemos a todos nuestros afiliados diferentes programas de seguros con tarifas y coberturas preferenciales y exclusivas con las mejores aseguradoras del país. Contamos con póliza todo riesgo para su vehículo, póliza de salud o medicina prepagada, póliza de vida, plan familia asegurada, póliza PYME, hogar y SOAT, entre otros. Esta es una de las alianzas estratégicas del Club de Beneficios Confaoriente para todos sus afiliados. Extendemos una cordial invitación a todos nuestros afiliados para que hagan uso de estos beneficios y coticen con nosotros y conozcan la unidad de seguros de la Caja. Solo beneficios Confaoriente. Vigilado Supersubsidio. Ecos del Magisterio presenta Informe Nacional. El pacto histórico no asistirá al acto de posesión presidencial del próximo 7 de agosto. Como un hecho sin precedentes y que se aleja del respeto por la independencia del Congreso de la República, se impone la posesión presidencial en Colombia.
El artículo 192 de la Constitución Política Colombiana establece posesión y juramento del presidente. El presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso y prestará juramento ante el mismo. Queda claro que el presidente electo se posesiona y comparece ante el Congreso y no el Congreso ante él. En tal sentido, se constituye en una acción de desobediencia, resistencia y oposición democrática por parte de la bancada del pueblo, y la adelantaremos con ese pueblo movilizado. De esta manera, la disputa por nuestra soberanía nacional, por nuestra dignidad, por la reforma del cambio, por la profundización y garantía de nuestros derechos, se impondrá con conciencia de clase e iniciativa política. El 7 de agosto, entonces, estaremos en las calles con el pueblo, ese pueblo que cree, ese pueblo que respalda, ese pueblo que abraza nuestro proyecto político de cambio. Nos disponemos a defender las iniciativas legislativas ya radicadas de manera simultánea y con el pueblo movilizado. La reforma tributaria, el presupuesto general de la nación, la jurisdicción agraria, reforma a la salud, ley antifracking, ley 30 del 92, ley orgánica de competencias, mesada 14, entre otras, con una agenda legislativa acompañada del control político, una agenda legislativa acompañada de la articulación con los territorios para defender el cambio, un cambio que con hechos claros, evidentes, tangibles, por el pueblo y para el pueblo, ya inició. Caracterizamos la ley orgánica de competencias que recoge la reforma del sistema general de participaciones por el crecimiento real y progresivo de los recursos para los sectores de educación, salud, saneamiento básico y agua potable, como una reforma absolutamente social, una reforma que FECODE lleva impulsando y buscando por más de 18 años como nuestra reforma, una reforma que plantea el cierre de brechas estructurales y que defiende la educación pública estatal como derecho fundamental. Así pues, que el magisterio colombiano, el sector educativo, las comunidades y el pueblo nos declaramos en pie de lucha, porque la unidad, la organización y la defensa de nuestros derechos marcará nuestra soberanía, la vida, la defensa de esos derechos que ya han sido reconocidos y tienen que seguir avanzando, y pone al centro una consigna indiscutible: y solo el pueblo salva al pueblo. Vamos con toda y nos vemos en las calles el 7 de agosto. Presidentes, secretarios generales, fiscales y tesoreros de FECODE y sus sindicatos filiales se reunieron hace unos días en el Encuentro Nacional de Comisiones de Administración para analizar, discutir y definir las estrategias políticos sindicales ante los desafíos que plantea la nueva situación del país y coordinar acciones para avanzar en el fortalecimiento de la federación. Temas organizativos, contables, jurídicos, administrativos, de gestión documental, de seguridad y financieros, así como la preparación de la próxima Asamblea General Federal, fueron los temas tratados durante el encuentro que reunió a más de 140 dirigentes sindicales de todo el país los días 16 y 17 de julio en Riohacha, La Guajira, teniendo a Sodegua como sindicato anfitrión y que adelantó capacitaciones en estos aspectos. Lo que más queremos es tener esa claridad completa y concisa para poder manejar nuestros sindicatos desde las filiales, aprender a manejar también la parte de tesorería y especialmente cuando tenemos empleados en la parte administrativa para poder tener muy clara la parte legal y los planteamientos que debemos también llevar nosotros para nuestros sindicatos. Las cuentas son como la fortaleza de la organización y hay que tener una claridad específica en todo lo que nosotros estamos desarrollando. Hay que tener mucho cuidado con respecto a blindar las cuentas de la organización por lo que se viene en este nuevo periodo con este gobierno.
debemos dar cuentas específicas, concretas a nuestros afiliados, buscar cómo poder salvaguardar los recursos de los mismos. El encuentro busca fortalecer a FECODE y sus filiales internamente para la nueva hoja de ruta en la lucha sindical y los desafíos por venir. La tarea que tenemos es, en primer lugar, estar muy atentos a lo que pueda pasar. Nosotros hoy, si bien es cierto, hay una serie de amenazas y de situaciones que pueden pasar a partir del 7 de agosto, nosotros estaremos muy atentos. Sobre todo, en algo que para nosotros es importante, lo que tiene que ver con la estabilidad de los sindicatos, garantizar el tema de los recursos, garantizar el control administrativo y, lógicamente, la unidad. La compatibilidad entre pensión y salario para los docentes regidos por el Estatuto 2277 no corresponde a un beneficio otorgado por un gobierno de turno, sino a un derecho adquirido con fundamento en varias normativas y desarrollado por la legislación que regula el régimen especial del magisterio. Ante los rumores que han circulado en redes sociales sobre una eventual eliminación de la compatibilidad entre pensión y salario para los docentes del Estatuto 2277, expertos en el régimen especial del magisterio explican que este derecho tiene un sólido fundamento jurídico. Su origen se encuentra en el artículo 128 de la Constitución Política, que establece la regla general sobre las asignaciones provenientes del Estado, pero también reconoce la existencia de regímenes especiales y exceptuados. Primero que hay que aclararle al magisterio colombiano es que la fundamentación jurídica de este derecho no nace nada más ni nada menos que de la Constitución Política. El artículo 128 de la Constitución Política habla de cómo un funcionario puede o no puede recibir una asignación, bien sea salarial o algún beneficio de reconocimiento en su relación con el Estado. Este artículo habla específicamente de la excepcionalidad de los regímenes especiales, porque allí dice que un funcionario público no puede recibir doble remuneración del Estado. Sin embargo, aclara que el magisterio no lo nombra específicamente, pero sí lo determina. Al ser un régimen especial puede tener esa compatibilidad. De acuerdo con esta interpretación, la posibilidad de recibir simultáneamente salario y pensión hace parte de un régimen especial consolidado por la Constitución y desarrollado por el Congreso de la República. Por ello, no se trata de una prerrogativa concedida por un gobierno específico, sino de un derecho incorporado al ordenamiento jurídico colombiano. El derecho consolidado desde la Constitución Política, no es un favor, digamos, decretado por un gobierno en específico. Entonces, al no ser un favor decretado por un gobierno específico, para que se pueda deshacer este derecho, tiene que tener todo un recorrido legislativo. Frente a la preocupación generada entre los docentes del Estatuto 2277, desde FECODE recuerdan que cualquier modificación al régimen debe sufrir el trámite legal correspondiente y que las normas no son retroactivas, por lo que los derechos ya adquiridos mantienen su protección jurídica. La ley no es retroactiva. En caso dado de que existiese alguna, intención de quitar este tipo de prerrogativas, no se le puede aplicar a quienes ya por derecho la tienen adquirida. El llamado al magisterio es a informarse a través de fuentes oficiales y evitar la desinformación. La compatibilidad entre pensión y salario para los docentes del Estatuto 2277 cuenta con respaldo constitucional, legal y jurisprudencial como un derecho adquirido que hace parte del régimen especial del magisterio. Ecos del Magisterio presenta Informe de Fiscalía. Compañeras y compañeros, tengan todas y todos un excelente día. Un saludo muy especial para aquellos compañeros y compañeras que están de plácemes. Igual un saludo y de pronta recuperación y de solidaridad para aquellos maestros, maestras o de sus familiares quienes se encuentran convalecientes en su casa o en recuperación o están hospitalizados en una clínica de atención. Entonces, para ellos nuestra pronta recuperación y un saludo muy, muy fraternal. Bueno,
ya mirando, compañeras y compañeros, ya lo último, hablando de salud, recordemos, compañeras y compañeros, que la fiduprevisora expidió dos circulares con respecto a la temática que le compete, que es salud. Y vamos a explicar aquí prácticamente la circular 2 y la circular 13 que emite la fiduprevisora, pues prácticamente tienen el mismo contexto, que es que ya las cosas cambian un poco con respecto a las incapacidades. Por ejemplo, las incapacidades expedidas por prestadores de la red contratada por FOMAC. Anteriormente, al compañero maestra, nos daban o nos expedían una incapacidad y había que hacer una tramitología, que subirla a la página Horus, que enviarla a Epicrisis, enviarla al FOMAC, esperar luego muchos días para que ellos legalizaran y le enviaran. O sea, era una tramitomanía que como Asinor muchas veces se lo dijo a la fiduprevisora, era innecesaria. Entonces, a raíz de eso, de que muchas veces las incapacidades llegaban ya cuando el maestro ya estaba trabajando, llegaban tardías. Entonces, dentro de la circular 2 y 13 se hacen algunas claridades. Por ejemplo, las incapacidades de las entidades prestadoras o que hacen parte de la red de nosotros de FOMAC. Ya no hay necesidad, compañeras y compañeros, de enviarlas al FOMAC, subirlas a la página Horus, ya no hay necesidad de eso. Ya automáticamente tienen validez, gozan de validez esas incapacidades, y esas incapacidades se tienen que remitir a la entidad territorial certificada. En este caso puede ser la Secretaría de Educación Municipal, hablemos de Cúcuta, o la departamental, que claro está, se exigen unos requisitos que deben estar plasmados dentro de esa incapacidad, como es el nombre de identificación, que ya los prestadores lógicamente lo deben tener. Y tan pronto lean la incapacidad, compañeras y compañeros, ya es enviarla a la entidad territorial, pero sí, aquí no aduce del colegio, pero sí hay que también, lógicamente, digo yo, avisarle al director, al directivo docente, para que también tenga pleno conocimiento de que efectivamente se encuentra en incapacidad. Bueno, tenemos otro tema, que es, por ejemplo, con las incapacidades expedidas por prestadores que son fuera de la red. Ya es cosa contraria a lo anterior. Ahora, aquí sí están sujetas esas incapacidades a un proceso de certificación por parte de las unidades de gestión departamental de la fiduprevisora FOMAC. Entonces, el docente, ¿qué debe hacer? Presentar la solicitud ante fiduprevisora por el canal que ellos soliciten esta información, y donde se especifiquen el certificado de la incapacidad, la epicrisis, y si el trámite usted autoriza a una persona, debe tener, valga la redundancia, una previa autorización para que le haga este proceso. Al igual que la licencia de maternidad, ya no hay necesidad también de subirlas a la página, sino se envían directamente a la entidad territorial certificada. Ya no hay necesidad de la licencia de maternidad, ya enviarlas o cargarlas a la página Oro. Para la licencia de paternidad, sí deben solicitarla. Sí se debe solicitar al FOMAC, donde adjuntan unos documentos que mueve el registro civil de nacimiento, documento de identificación del solicitante y los otros documentos que usted considere sean necesarios para dar claridad a esta licencia de paternidad, al igual que la licencia de adopción. Eso sí, también se deben subir a la fiduprevisora FOMAC con los documentos requeridos para tal fin. Ahora,
una incapacidad de estancia hospitalaria, cuando el maestro o maestra se encuentra hospitalizado. Es válido esta solicitud y este documento para que la entidad territorial certificada, lógicamente, mire, observe o vea la necesidad de un nombramiento en provisionalidad o temporalidad o un reemplazo, para que no se pierdan momentos pedagógicos o la actividad pedagógica en la institución educativa. Igual, esta actividad la puede hacer, si está hospitalizado, no creo que el docente la vaya a hacer, deberá ser un familiar. Deben solicitar a el médico tratante o a la institución una certificación de que efectivamente se encuentra hospitalizado. Esta información es válida y deberá la persona encargada llevarla a FOMAC, profesora FOMAC, para que ellos le den validez y hagan cruce de información con el ente territorial certificado, dándole pleno respaldo, lógicamente, a ese documento. Bueno, eso con respecto a las circulares 12 y 13. Entonces, ya aquí es como conclusión de esas dos circulares, de que ya las incapacidades de la red que nos atiende, no hay necesidad de subirlas a la página ORUS, sino se pasa directamente a la entidad territorial certificada. Allá ellos hacen cruce de información entre FOMAC y el ente territorial certificado, hacen cruce de información de todas las incapacidades. Se les expidió un documento, ya hablando aquí con los compañeros de las subdirectivas, se les expidió un documento a los compañeros de las subdirectivas de Bucaracica, el Carmen de Ocaña, Lourdes, Cucutilla, Chinácota, Cáchira. ¿Cuál es el objetivo de estos documentos? Es solicitarles a ellos celeridad en el proceso de legalización de los predios. Entonces, ASINOR le envió documentos a las subdirectivas anteriormente mencionadas para que ellos tengan como soporte y vayan a la entidad que corresponda y empiecen ese proceso, como se le envió la copia de la cédula de ciudadanía del representante de ASINOR, en este caso el presidente, certificado de representación legal expedido por el Ministerio de Trabajo, copia de la personería jurídica de ASINOR, copia del RUT de ASINOR. Con esos documentos ya los compañeros de las subdirectivas deben empezar, si es que no lo han hecho, deben empezar el proceso de legalización de predios. Y aquí hago claridad en algo. Compañeras y compañeros, no hay necesidad de que ustedes le cancelen a abogados o a personas ajenas para que le hagan ese proceso, X cantidad de plata. ASINOR, en el mismo documento que se les envió, les envió los contactos de los abogados que en ASINOR tenemos en la oficina jurídica para que ellos también coayuden en este proceso. Entonces, esperamos que los compañeros de los municipios mencionados, como son Bucaracica, el Carmen de Ocaña, Lourdes, Cucutilla, Chinácota, Cáchira, inicien lo más pronto posible este proceso. Bueno, compañeras y compañeros, aquí hay una palabra que siempre hemos nosotros reiterado, que aquí hay que hacer un llamado a la unidad del magisterio. Lo dije hace 15 días, ya la parte política ya pasó, ya lo que nos corresponde ahorita, tanto a FECODE, a las directivas regionales, a las municipales y a todo el magisterio colombiano, es entrar en una unidad en defensa del magisterio. Recordemos que el 7 de agosto ya inicia un nuevo gobierno y ya vemos que para esa fecha se habla de la proyección de 90 decretos, pero también recordemos, compañeras y compañeros, que nosotros
una de las luchas incansables que hemos tenido y vamos a tener siempre es que nunca estaremos de acuerdo con las concesiones, porque concesión es privatización. Es privatización. Entonces, ya ellos hablan de concesiones y hablan de evaluación punitiva. Evaluación punitiva, evaluación sancionatoria. Entonces, no estaremos de acuerdo y de ahí, compañeras y compañeros, es donde le reiteramos un llamado a la unidad del magisterio, en este caso de acá del norte, pero aquí debe ser, es a nivel nacional. Bueno, en días anteriores, nosotros tuvimos reuniones ASINOR en el Colegio Gremios Unidos, junto con la Secretaría de Educación Municipal, tocando ciertas inquietudes presentadas en la institución, y ASINOR solicitó una mesa técnica en donde esté el ministerio donde estaría el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Municipal y, lógicamente, la Asociación Sindical. Dicha reunión ya se llevó a cabo el día de ayer, antier. Se llevó a cabo esta reunión en donde se hicimos presencia en la Secretaría de Educación. Allá estuvo el compañero, estuvo ASINOR, quien fue quien convocó o exhortó al ministerio para que se realizara esta reunión. Se tocaron varios temas. Allá una de las conclusiones, junto con la doctora Narda del Ministerio de Educación Nacional, es que puede existir desconocimiento por parte de los compañeros maestros e incluso por algunos compañeros directivos de una resolución 00690 del 18 de febrero del 2026. Leo específicamente el título de esta resolución. Dice: por medio de la cual se establecen criterios y procedimientos para la organización, distribución de cargos docentes y la liberación de docentes y directivos docentes, coordinadores de los estamentos educativos oficiales del municipio de San José de Cúcuta. Yo diría que esa palabra liberación debería cambiar. Es excedentes. Debe ser de excedentes. Entonces, sucede que se han presentado o se pueden presentar más inconvenientes con respecto a este tema. La reducción o la baja matrícula no solamente es en Cúcuta, es en el norte y es a nivel nacional. Entonces, aquí ya hay unos criterios. Existen criterios para hacer el estudio o el debido proceso y decirle a un docente: usted se declara excedente, se pone a disposición de la Secretaría de Educación. Aquí no creo que haya que hablar de liberación, sino declarar excedente a un maestro, pero previos criterios. Entonces, se le hizo un llamado a la Secretaría de Educación para que, si llegase un oficio de declaración de excedente de un maestro, primero indaguen en la institución educativa si se hizo la socialización. Desafortunadamente, este documento, muchos compañeros maestros lo desconocen y ASINOR le exigió a la Secretaría de Educación Municipal de que en la Semana de Desarrollo Institucional se socialice y que deje acta de que efectivamente se ha socializado este documento para que los maestros tengan la posibilidad de tenerlos y, en caso tal, ellos poder defenderse en caso de que se le declare excedente, si es que no han pasado o no se ha surtido el debido proceso. Entonces, compañeras y compañeros, desearles a todas y todos un excelente fin de semana. Muy buen día, gracias por la invitación a Ecos del Magisterio. Un saludo fraternal al Magisterio colombiano. Mi nombre es Laudis Quintero Camacho, coreógrafa de la Corporación Cultural Ritmo de Colombia, de la comuna número 7 de la ciudad de San José de Cúcuta, norte de Santander. Hoy les vengo a dar una invitación
a que me apoyen al 34 Festival Infantil del Sanjuanero Huilense en Rivera, Huila. En esta oportunidad les voy a presentar la pareja infantil, Aldi Salomé Vaca Gil y el parejito Emanuel Santiago Toscano. También iremos acompañados de una delegación norte santanderiana compuesta por 20 bailarines que llevarán el legado norte santanderiano y la bandera en lo alto de nuestro legado de saberes y tradiciones cucuteñas y norte santanderianas. Mi nombre es Ashlyn Salomé Bacagil. Queridos oyentes, pedirle la colaboración para participar en este importante evento nacional en el 34 Festival Infantil del Sanjuanero Huilense, de poder demostrar mi talento y orgullo de Norte de Santander. Esperamos su gran aporte, queridos compañeros Magisterio Colombiano, en nuestro número de NX que dejamos a continuación para que nuestros niños puedan realizar y llevar en alto la cultura y los saberes norte santanderianos, porque la cultura es de todos. Ecos del Magisterio presenta Informe Central. Muy buenos días, compañeras y compañeros docentes. Reciban un cordial, sindical, unitario y solidario saludo de parte de la Junta Directiva de Asinor Central. Y desde esta presidencia, éxitos en su quehacer pedagógico, en su quehacer laboral, en su quehacer político, educativo y social. Permítame saludar en nota luctuosa a todos aquellos que han perdido un ser querido o que están de aniversario por la muerte de un ser querido. Vaya nuestro abrazo y fortaleza para toda esta familia. Asimismo, a las instituciones educativas que estuvieron de aniversario y que prepararon todas sus comparsas de cara a las ferias de Cúcuta, donde las comunidades educativas de las diferentes instituciones educativas jugaron un papel importante en esto de la cultura, el folclor, la comparsa, visibilizando la cultura cucuteña. Fueron las instituciones educativas, desde el docente, desde el señor rector, desde los consejos directivos, gobernanzas escolares y desde nuestra razón de ser, el estudiante. Veíamos comparsas de establecimientos educativos, integración de todas las comunidades educativas. Ese es el rol que desarrolla, el rol que presenta, el rol que ejecuta en pedagogía el docente en el establecimiento educativo. Un rol de visibilizar la cultura, de visibilizar las artes plásticas, de visibilizar las fortalezas culturales en danza, oratoria, en fin, de los diferentes establecimientos educativos. Por ello, felicitaciones a estas comunidades educativas, donde también hacen parte docentes pensionados activos, donde hacen parte docentes de diferentes regímenes especiales. Es fundamental el trabajo del docente en estas ferias de Cúcuta. Por otra parte, compañeras y compañeros, los que han estado de plácemes esta semana y los que estarán de plácemes la próxima semana, desearles éxitos en un nuevo año, un año de compromiso con su rol pedagógico, con su rol académico, con su rol catedrático. Lamentamos y a la vez rechazamos los atentados. Podemos decir, no me gusta utilizar ese término, pero debo utilizarlo, el carro bomba hacia las aproximaciones de Senabastos, específicamente en la parte de la Policía del Norte. Sería bueno, mi amigo, perfecto, ahí vemos una situación lamentable.
Como organización sindical amante de la paz y bajo nuestros principios estatutarios institucionales, rechazamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga. Aquí, lamentablemente, los que viven esta situación y el que vive la consecuencia es el pueblo cucuteño. Por ejemplo, hoy, muchos del pueblo que se dirigen sábado a sábado hacia Cenabastos se vieron truncados en ir a comprar su mercado, por ejemplo. Y entonces, ¿quién es el que lleva la situación? Como se dice en el argot popular, ¿quién es el que lleva del bulto? El pueblo cucuteño, el pueblo norte santandereano, el pueblo colombiano. Llamamos a la reflexión, a que norte de Santander es un territorio de paz, a que a los alrededores, y mi solidaridad a los alrededores de Cenabastos, que hay mucho docente, mucho niño joven que hacen parte de nuestro establecimiento educativos, a esos docentes nuestra solidaridad, porque el estruendo fue bastante alto en horas de la madrugada. Las situaciones se resuelven con el diálogo social y en términos de una paz con justicia social duradera. Desde este recinto y desde la dignidad que tengo como presidente y en nombre de la Junta Directiva de Asinor Central, el rechazo a esta clase de actos y el llamado a la reflexión. Pudo haber quedado allí en medio de situaciones un niño, un joven, un docente. También nuestra solidaridad a la fuerza pública, porque fue directo hacia allá. Una persona que vaya pasando a esa hora a ir a trabajar a Cenabastos, por ejemplo, a buscar su trabajo. No podemos compartir estos actos de violencia, ni tampoco compartiremos las provocaciones. Eso no le hace bien al país y al pueblo colombiano. Las provocaciones y las estrategias que se tengan, déjenla allí en el marco de la estrategia de seguridad que tenga cualquier presidente o cualquier gobierno de turno. En medio de las ferias, mientras parte del pueblo cucuteño estaba disfrutando las ferias de Cúcuta, ocurre esto. Nosotros nos reafirmamos que la escuela es territorio de paz, así no haya sido directo hacia la escuela. Sin embargo, se ven involucrados en comunidad educativa, en escuelas y colegios, miembros de las comunidades educativas que hacen parte del sector público porque no tienen otra condición económica. Mi abrazo a todos ellos, a los trabajadores de Cenabastos, al pueblo cucuteño que los sábados en primeras horas va a hacer su mercado para su alimentación semanal, mensual, cada 15 días, qué sé yo. Llamamos a la reflexión y llamamos a que le bajemos el tono al debate que se viene dando y que todavía sigue después del proceso electoral. Compañeras y compañeros, se emitió la resolución 08 publicada ya en las diferentes correos electrónicos enviados a los grupos WhatsApp de delegados oficiales
por medio del cual se designaron delegados oficiales para las comisiones de trabajo en la construcción de la reglamentación del Código Electoral, Código de Ética, Reglamento de Cultura, Recreación y Deporte, funciones de la revisoría fiscal y el Reglamento de la colecta gremial de solidaridad mutual. Leímos el pasado sábado un borrador. Dimos espera que la semana la gente, los compañeros delegados oficiales opinaran al respecto. Por eso es importante que todos los delegados oficiales escuchen durante la semana este programa radial Ecos del Magisterio, programa institucional. Y en dicha resolución se dice: los responsables de junta directiva y la comisión de delegados oficiales postuladas tanto en plenaria como en comisión novena de reglamentación, haciendo uso del artículo 126 de los estatutos. Y quiero mencionar, ya entramos en un plan operativo, y dicho plan operativo, el Código Electoral, la Comisión de Código Electoral se tendrá que reunir el jueves 20 de agosto a las 4 de la tarde. Allí los responsables de junta directiva tendrán que presentar insumos y construir en colectivo el código electoral, el reglamento electoral, aquí desde ya lo digo, a la espera de lo que defina la Asamblea Federal de FECODE frente al código electoral. Código de Ética se estará reuniendo el 19 de agosto del 2026 a las 4 de la tarde. Los responsables de junta directiva, que son 2, estarán allí, y que está en la resolución 08, estarán allí con sus delegados oficiales, 19 de agosto. El Reglamento de Cultura, Recreación y Deporte, el jueves 20 de agosto a las 4 de la tarde. Allí el responsable directo es la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto con una comisión definida en plenaria de la Asamblea General de Delegados 2026. Revisoría fiscal. Igualmente, el responsable de la junta directiva, los responsables, junto con la comisión delegada por la Asamblea General de Delegados. Nos vamos a reunir el miércoles 19 de agosto del 2026 a las 4 de la tarde. Estoy llamando para que vamos agendando, mis queridos delegados oficiales. Necesitamos entregar eso, en la resolución lo expresa, hacia el 31 de noviembre. Lo dice viernes 27 de noviembre, exactamente. Colecta gremial de solidaridad mutual. Ojo, compañeros. Colecta gremial de solidaridad mutual. Es una reglamentación que se tiene que definir allí, que es un mandato de la Asamblea General de Delegados. Y antes que un mandato de la Asamblea General de Delegados, es un mandato de los estatutos. Martes 18 de agosto a las 4 de la tarde. Está la resolución 08. Invito a los delegados oficiales a que se lean esta resolución y revisen si se encuentran inmersos con responsabilidades allí en esta resolución. Por otra parte, compañeras, acusamos recibo de respuesta a solicitud sobre la aplicación del 0277 del 12 de marzo del 2025, emitida por la Secretaría de Educación Departamental, específicamente por la Secretaria de Gestión de Políticas Educativas, la doctora, señora rectora Ilse Yamile Aldana Pérez. Ahí es un decreto, es una respuesta que nos va a servir a futuro para situaciones sobre la aplicación de la misma. Se emite la circular 51,
por el cual se dan las conclusiones del Encuentro Nacional de Comisión Administrativa, donde está allí, voy a trazar varias líneas que aparecen en estas conclusiones. Primero, ponernos a tono con la organización, los procedimientos administrativos, financieros, contables, ordenar la casa en cuanto a la parte administrativa, inclusive fiscal. Eso es un llamado, una de las conclusiones de todos los sindicatos que asistimos a la ciudad de La Guajira. Igualmente, revisar el tema conforme al artículo 5 de la ley 2466 del 2025 sobre la estabilidad laboral de nuestros trabajadores, y se hacen unas recomendaciones en cuanto a ello. Formalizar relaciones contractuales. Afortunadamente acá nuestros trabajadores están de planta y hay otros que tienen la connotación de asesores. Garantizando que las contrataciones por prestación de servicio conserven su autonomía sin subordinación ni cumplimiento de horarios. Ojo con eso, compañeros. Igualmente el llamado es a las subdirectivas. Y la parte política. Y en la parte política debo manifestar que hay unos retos del movimiento sindical. Retos a los cuales después del 7 de agosto, en el marco del diálogo social, en el marco del Estado Social de Derecho, tenemos que salirle al paso. Ya se anunciaron 20 decretos que tienen que ver con la política educativa y que de una manera u otra repercute, infiere en la educación pública los derechos del magisterio. De manera pues que nosotros mantenemos nuestra posición. La educación pública debe ser administrada y financiada directamente por el Estado y sin intermediarios. La protección de los derechos ganados para nosotros es un reto y para nosotros es nuestra razón de ser. Y el respaldo a las reformas sociales en beneficio de la clase obrero trabajadora y del pueblo colombiano. Ese han sido una de las conclusiones de este encuentro de comisiones administrativas o juntas administrativas, que en nuestros estatutos ya están incorporados. Afortunadamente, antes de estos encuentros, ya la organización sindical, inmerso en los estatutos, presentado por esta junta directiva, tallado por los delegados oficiales, logramos ya estatuir la comisión administrativa. Y de fe que todos los martes, dentro de nuestro plan de acción, nos estamos reuniendo para la parte administrativa, financiera y contable. Resolución 1 por el cual se convoca a la Asamblea Federal de FECODE los días 2, 3 y 4 en la ciudad de Cartagena. Ya los compañeros representantes del norte de Santander fueron electos el pasado 26 de mayo del 2023. Ya conocen, así que vaya haciendo su logística, vaya agendándose, vaya manifestándole al señor rector, vaya haciendo el debido proceso, acusando, radicando dicha convocatoria, entre otros. El 6 de agosto es la fecha límite para hacer llegar la relación de docentes, delegados oficiales a esta Asamblea Federal de FECODE. Sí, el 6 de agosto, compañeras y compañeros. El 30 de junio deben estar las filiales, entre ellos Asinor, A Paz y Salvo, a 30 de junio, a corte de 30 de junio. A corte de 30 de junio debemos estar a paz y salvo.
Antes, desde el 30 de junio, mucho antes, desde el año pasado, hemos venido estando a paz y salvo. Afortunadamente no nos toca a nosotros esto, para darle tranquilidad y confianza a nuestros afiliados e igualmente a los delegados oficiales electos. ¿Qué es esto de la Asamblea Federal de Delegados? Es como especie de una Asamblea General de Delegados de Asinor. Asamblea Federal, FECODE. Es la máxima instancia, es la que tiene la facultad estatutaria de hacer sus reformas, pero también la facultad 1A de el plan de acción de acuerdo a este nuevo gobierno. Se emite la resolución 15 de febrero del 2023, para que la lean, resolución 2 del 15 de febrero del 2023, donde se fijaron las reglas de juego en cuanto a cómo se debe elegir dichos delegados oficiales. Vuelvo y reitero que ya fueron electos el pasado 2023. Claro que sí, compañeros, le estamos haciendo seguimiento y control a nuestros 2 acuerdos colectivos, negociados, presentados, discutidos, deliberados sus pliegos de peticiones tanto en Cúcuta como el departamento. En los 2 estamos haciendo el ejercicio de acompañar, seguimiento y control. Ha estado un poco tediosa el seguimiento y control en cuanto a tiempo, porque empezaron desde los acuerdos colectivos 2013 hasta el 2026. Y resulta y pasa que en la única parte donde nos encontramos nosotros con los demás sindicatos, el caso del departamento, es 2026. Ahí hemos estado esperando, a veces con mucho silencio, con mucha prudencia, porque es un debate de los que en su momento hicieron el acuerdo colectivo. Recuerden ustedes que el acuerdo colectivo 2026 se hizo desde esta junta y desde esta presidencia 2026, donde conseguimos muchas situaciones de rédito económico, de rédito pedagógico, de rédito político educativo, de bienestar docente en cuanto a cumpleaños, aniversario de Asinor, en los días, en fin. Entonces, seguimos y continuamos haciendo el acuerdo colectivo. Acusamos recibo de la ficha técnica para el desembolso de los proyectos de inversión presentados en nuestro pliego de peticiones al municipio de Cúcuta. Les recuerdo 4 proyectos de inversión. Oído, que estamos haciendo la tarea de poder hacer el procedimiento financiero de desembolso, en fin, y poder generar allí este semestre la ejecutoria de ese acuerdo colectivo. Bienestar deportivo del docente de Cúcuta, ojo, de Cúcuta. El Festival Cultural para los docentes de Cúcuta. La Escuela Territorio de Paz, que pasa no solo por enarbolar la bandera, sino por la realización de foros de educación político-pedagógico, en fin, ¿ya? Y el otro son 3. El otro era de capacitación, pero ya de capacitación lo tomó a nivel de todos los sindicatos la administración municipal. Entonces, compañeras y compañeros, eso es un compromiso que tenemos al cual le vamos a dar respuesta. Para ello necesitamos preparar el aniversario de Asinor, conmemoración. Una cosa es la conmemoración del aniversario de Asinor y otra cosa es la celebración del Día del Maestro, que ya también está en planeación internamente, está la fecha, está un cronograma a los cuales debemos ajustarnos. Como bien lo referenció el compañero fiscal, la situación de salud, compañeros, se está volviendo más compleja de lo que esperábamos. Y esto obedece a la situación de la FIDU, del FOMAC, de la Superintendencia de Salud, entre otros.
Y es una situación que a veces quedamos en un callejón sin salida. Hemos hecho cese de actividades, paros, en fin. Y anunciamos que de seguir la situación como está, iniciaríamos un plan de acción de mítines en los diferentes FIDU, FOMAC, en fin, mítines por parte de la dirigencia sindical. No vemos salida, mesas técnicas, compromisos, diálogo social, en fin. Esto se está convirtiendo en una dirigencia tramitadora de fórmulas médicas, tramitadora de medicina general, ¿sí? Entre otras situaciones. Dejamos stand-by allí, una situación compleja en los diferentes municipios. Ya no tenemos el líder regional, el caso de Hinojosa ya no está allí. Y situaciones, pues sí se emiten circulares, como la que expresó el compañero fiscal, circulares externas de parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, lineamientos, en fin, pero que se queda allí en la ruta. No, en la práctica no se están aterrizando todas estas circulares. Se tiene uno que poner a diligenciar, gestionar citas médicas, citas de especialistas, citas de urgencias. Y esto es bastante complejo, desgastante, en fin. Quiero decirle al magisterio que nosotros sí, efectivamente, tenemos una trazabilidad desde el modo de inicio, cuando se dio esta ejecutoria del acuerdo 03 hasta la fecha. Hemos hecho todas las trazabilidades, denuncias a la Fiscalía, Procuraduría, en fin. Todo eso lo tenemos para los cibernautas que han escrito en diferentes medios y redes sociales. Compañeras y compañeros, quiero manifestarles igualmente que se emitió ya el Diplomado de Derechos Humanos 2026, la Escuela Territorio de Paz. Nos permitimos invitarlo a la reunión de trabajo de que se definirán los aspectos académicos, metodológicos e institucionales necesarios para el desarrollo del diplomado. Esto hablo de oficio dirigido a la doctora Laura Cristina Cáceres por parte de nuestro secretario de Asuntos Laborales Jurídicos y Derechos Humanos. Esto se realizó el 28 de julio, 9:30 de la mañana, reunión de coordinadores, ¿sí? Se envió eso a Humberto Pérez, líder de Comité de Convivencia. Recuerden que tenemos por acuerdo colectivo el Día de Escuela Territorio de Paz en el marco de la Semana de Paz, que está debidamente planeado por la Secretaría de Educación Departamental. Compañeras y compañeros, continuamos en unidad, hacer un trabajo unitario en las comunidades educativas, responder a los proyectos educativos institucionales, ejercer nuestra actividad laboral en el marco de los derechos y deberes en cada establecimiento educativo, exigir nuestros derechos, armonizar el trabajo pedagógico al interior de las comunidades educativas. Y comunidades educativas es padre de familia, es sector productivo, es estudiantes, es cuerpo docente, es cuerpo directivo. Todo eso conforma la comunidad educativa, esto constitucional. Entonces, estar allí armónicamente trabajando y preparándonos para determinar cuáles son los decretos, cuál es el plan estratégico que vamos a abordar frente a los 20 decretos anunciados en campaña por el actual presidente.
que se posesiona a partir del 7 de agosto, al cual le deseamos los mayores éxitos, las mayores bendiciones, ¿sí? Sin embargo, nuestra precaución, nuestra prevención a esos decretos que va a presentar en el campo de la política educativa. Ojalá sea en beneficio de la política educativa y no sea en retroceso de nuestros derechos. ¿Sí? Bienvenido los proyectos de ley que se presenten en el Congreso de la República en beneficio de la educación pública y los derechos del magisterio. Saludamos y nuestro abrazo a la doctora Laura Cáceres por el trabajo realizado durante este tiempo, 3 años prácticamente, en la Secretaría de Educación Departamental. A todo su equipo de trabajo, nuestro abrazo, el reconocimiento a su trabajo, la disponibilidad del diálogo social es fundamental para que unas administraciones funcionen, tal como se hizo en estos 3 años en cabeza de la doctora Laura Cáceres. Mi abrazo desde esta junta directiva, mi abrazo desde esta presidencia, porque hubo un entendimiento en el acuerdo, en el pliego de peticiones y en el acuerdo colectivo que ya está como acto administrativo. Compañeras y compañeros, éxitos y bendiciones, y desearle éxitos a nuestra compañera Ilse Aldana, quien asume esta Secretaría de Educación Departamental y quien conoce cuáles son nuestras debilidades, también nuestras fortalezas, porque es rectora de un establecimiento educativo del departamento. Un abrazo. Lucha y solidaridad son caminos de unidad, y los caminos de unidad son caminos de victoria. Ecos del Magisterio presenta Zona S, Escuela Sindical de Asinor. Bueno, en Zona S de Escuela Sindical de Asinor, para el día de hoy queremos socializar lo que fue el encuentro regional de directivos docentes que ya culminó, que se desarrolló 30 y 31 de julio en la ciudad de Arauca. Y nosotros, como Secretaría de Prensa, Comunicaciones y Escuela Sindical de Asinor, extendemos un reconocimiento súper especial, también aunado a la Junta Directiva, por los 6 representantes que que asumieron este compromiso en este proceso de formación. Ya es el 3er encuentro de directivos docentes que se organiza desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Ahora el llamado es para que estos 6 compañeros y compañeras que estuvieron presentes allí vengan a nuestro espacio radial aquí en Ecos del Magisterio para que compartan con todo el Magisterio Norte Santandereano la temática, las expectativas, los compromisos, los retos que surgen de esta cualificación promovida por FECODE. Estamos convencidos de que este conocimiento cobra un valor verdadero cuando se socializa, cuando se coloca sobre una mesa de trabajo para hacer debate, cuando se pone al servicio de la organización sindical. En Asinor nosotros creemos en cada proceso de formación que se fortalece en el liderazgo, enriqueciendo el ejercicio de la dirección docente y contribuye a consolidar un sindicalismo cada vez más preparado, más participativo y comprometido con la educación pública. El compromiso de ahora es convertir esta experiencia en un ejercicio de formación colectiva. Por eso los micrófonos aquí en el 6º piso de Asinor de Ecos del Magisterio están abiertos para escuchar a nuestras directivas y directivos docentes y hacer que esta inversión que hemos hecho como Asinor llegue a todos los rincones del departamento, multiplicando los conocimientos adquiridos en beneficio del Magisterio Norte Santandereano. Bienvenidos al compañero Jesús Maldonado, a la compañera Esperanza Jereda del municipio de Bochalema, al compañero William Jaime del sector William Díaz, también del departamento, a Mauricio Ballesteros, a Javier del sector rural, el compañero Jesús Camargo. Bueno,
Y en este espacio de escuela sindical queremos socializar algunos eventos de la línea jurídica, más que causarnos hacia la jurisprudencia es socializar noticias de este espacio que son de interés general. La Corte Suprema protege la estabilidad laboral de los trabajadores reintegrados por tutela. Atención, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que cuando un trabajador ha sido reintegrado por orden de tutela, el empleador debe informar de manera expresa y dentro de un plazo razonable la terminación del contrato una vez cesen los efectos transitorios de dicha decisión. La corporación advirtió que no basta con alegar el vencimiento de la tutela para finalizar la relación laboral, si la empresa permitió que ésta continuara durante un tiempo considerable. En la sentencia, la Corte reiteró que la conducta del empleador puede consolidar la continuidad del vínculo laboral, impidiéndole invocar posteriormente la terminación de los efectos del reintegro como justificación del despido. En el caso analizado, la Sala protegió la estabilidad reforzada de un trabajador en condición de discapacidad y confirmó la orden reintegro impartida por un juez en primera instancia. Ojo, empleadores, con esto. La Corte Suprema avala el despido por no justificar el uso de las cesantías. Básicamente creo que esta noticia es para todos los empleados y empleadas que están por Ley 100, que tienen ellos un recurso o una ruta diferente a la que usamos nosotros los maestros para la solicitud de cesantías parciales. Dice la noticia que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró que el uso de las cesantías anticipadas está sujeto al control obligatorio tanto para el trabajador como para el empleador. La corporación explicó que el trabajador que no destine estos recursos a la finalidad autorizada y que no justifique su utilización puede ser despedido con justa causa. Mientras que el empleador que incumpla su deber de verificación asume el riesgo de perder las sumas entregadas sin posibilidad de reclamarlas posteriormente. En la sentencia, la Corte avaló el despido de un trabajador de 37 años de servicio, hágame usted el favor, 3 décadas, que no acreditó el destino de su anticipo de cesantías por 100 millones de pesos y además precisó que el principio de inmediatez en los procesos disciplinarios no se vulnera cuando el empleador realiza varios requerimientos previos para obtener la justificación del trabajador, pues el término para iniciar el procedimiento comienza a correr desde el momento en que la falta queda plenamente configurada y no desde la fecha en que se entregaron los recursos. Vale la pena aquí clarificar que de manera empírica uno sabe que a los empleados de Ley 100, antes de solicitar las cesantías, deben hacer una solicitud informando qué es lo que van a hacer, si van a estudiar, si van a pagar, hacer remodelaciones, mirar, tomar fotografías y entregarlas previa a que se les haya entregado el dinero. Y después algunas empresas solicitan que les entreguen la evidencia de que ya hicieron esos arreglos. Por supuesto que en estos fondos privados usted radica con toda la rigurosidad esta solicitud y se la entregan en un término máximo de 5 días depositados a su cuenta, cosa que no pasa con el magisterio porque algunos tienen hasta 80 días y más tratando de radicar el proceso para que sea tenido en cuenta y empiecen a contar los 70 días después del acto administrativo. Vea usted las diferencias que se presentan entre Ley 100 y 91 en la que estamos nosotros, régimen exceptuado. De otra parte, la Corte Constitucional indica que los conflictos por cotizaciones entre empleadores y colpensiones no pueden ser excusa para negar las pensiones. Ojo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T200 de 2026,
reiteró que las controversias entre los empleadores y los administradores de pensiones no pueden convertirse en un obstáculo para otorgar o reconocer la pensión a un trabajador que ya cumple con los requisitos legales de edad y tiempo de cotización. La corporación recordó que la única obligación del trabajador dependiente es prestar su servicio, por lo que las consecuencias de la mora en el pago de aportes o de la omisión del afiliado en la afiliación no puede trasladarse a quien actuó de buena fe. Se refiere al empleado. En este sentido, exhortó a Colpensiones a no imponer cargas excesivas a los afiliados cuando los incumplimientos provienen del empleador o de la propia administradora. El pronunciamiento se produjo al estudiar el caso de un trabajador que laboró más de 30 años y a quien Colpensiones le negó la pensión porque su antiguo empleador no había cancelado la totalidad de los aportes adeudados. La Corte concluyó que el accionante ya había consolidado su derecho pensional y ordenó a la administradora incluir en su historia laboral los periodos cuyo pago fue ordenado judicialmente, así como reconocer de inmediato la pensión de vejez. Además, dispuso que el proceso ejecutivo contra el empleador continúe para garantizar el pago de las cotizaciones pendientes, dejando claro que los mecanismos de financiación del sistema no pueden afectar el derecho fundamental a la seguridad social de quienes ya reunieron las condiciones para pensionarse. Bueno, nosotros los maestros no estamos en Colpensiones porque tenemos nuestro propio fondo gracias a la ley de 1989, ley 91. Sin embargo, se presenta que muchos maestros y maestras que trabajaron en provisionalidades por contratación indirecta no les pagaron en los municipios este tema de las pensiones y las cesantías. Muchos están esperando ese reconocimiento. Algunos han tenido las pruebas porque fueron acuiciosos y guardaron los contratos, guardaron las tiras de pago y los han elevado al fondo, y con eso han podido comprobar que para esa época, 1990, 1991, 1992, habían cotizado y habían pagado sus prestaciones sociales. Ese es el caso del magisterio, muy diferente a esta de la noticia, ¿verdad? Bueno, cosa juzgada, dice la Corte Suprema, dice, indica que los cambios de jurisprudencia no permiten reabrir procesos ya decididos. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró que las sentencias ejecutoriadas hacen tránsito a cosa juzgada, lo que impide reabrir procesos ya decididos únicamente porque con posterioridad la jurisprudencia haya adoptado un criterio diferente. En el caso analizado, la Corte anuló la decisión del Tribunal Superior de Cali al considerar que desconoció este principio al volver a estudiar una reclamación sobre pensión de sobrevivientes que ya había sido resuelta de manera definitiva. El alto tribunal explicó que la cosa juzgada garantiza la estabilidad de las decisiones judiciales, la seguridad jurídica y el respeto por las providencias en firme. En consecuencia, los cambios en la interpretación de las normas por parte de los jueces no constituyen una razón válida para promover un nuevo proceso sobre el mismo derecho cuando ya existe una sentencia definitiva entre las mismas partes y respecto a los mismos hechos. Esta es nuestra zona S de Escuela Sindical de Asinor, hoy en Ecos del Magisterio. Usted puede releer estas noticias y ampliarlas a través de www.maestrolegal.com. Ecos del Magisterio presenta Zona S, Escuela Sindical de Asinor. Ecos del Magisterio presenta Informe Regional.
Laura Cáceres deja la Secretaría de Educación de Norte de Santander. ¿Quién la reemplazará? La Secretaría de Educación de Norte de Santander tendrá relevo en su dirección tras la renuncia de Laura Cáceres Niño, quien ocupó el cargo desde el inicio de la administración del gobernador William Villamizar. Cáceres estuvo en la dependencia hasta el pasado 29 de julio y ahora asumirá nuevos retos profesionales. En su lugar fue designada Ilse Yamile Aldana Pérez, quien asumirá funciones desde este lunes 3 de agosto. Ella cuenta con amplia trayectoria en el sector educativo del departamento y en anteriores oportunidades se desempeñó como secretaria encargada. Aldana Pérez venía ejerciendo como rectora de una institución educativa de la región. Para asumir la Secretaría de Educación solicitará una licencia no remunerada en su cargo actual. En el 2024 iniciamos la construcción del Hospital de Chitagá. Así se veía en ese momento. Así avanzamos con la obra. Ahora va a quedar así. Este sábado 1 de agosto realizaremos la entrega. Los esperamos. Bueno, queremos felicitarlos porque ustedes como estudiantes y todos los jóvenes y niños de este sector de la Ciudad de la Norte, de Ocaña, van a quedar con un hermoso megacolegio, bien dotado, con buenos laboratorios, con auditorio y con todos los elementos para poder recibir la educación como ustedes se lo merecen, en la mejor condición. Por eso estamos muy contentos hoy de venir aquí a Ocaña a supervisar, porque este año terminamos esa obra para ustedes. Estamos inaugurando los Juegos del Magisterio en la fase departamental. Venimos desarrollando unos encuentros a nivel municipal por subregiones y ya lo que hoy hemos podido ver son las delegaciones de cada una de esas subregiones, los mejores. Ahora nos vamos a encontrar en estos 3 días para las justas entre estos equipos y de aquí saldrán los mejores para la fase nacional. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener campeones al equipo de fútbol de convención. Precisamente hoy vamos a tener acá un partido con el equipo del señor gobernador y con el equipo de convención. Apostamos a que este año nos vaya también mejor y que podamos tener una delegación grande en estos Juegos Nacionales. Pero ante todo recordarles que el deporte es vida, que el deporte es salud y que los maestros necesitan de este esparcimiento para renovar el espíritu físico, el espíritu interno de cada uno de ellos, y por eso es importante decirles a todos que el deporte es la alegría, es la emoción, es lo que anima a todos los sectores a seguir creciendo y avanzando en todos los aspectos. Llamamos a toda la comunidad para que vean que el maestro también es deportista, también se esfuerza por llegar a una meta, se prepara para unas justas nacionales, que ya llevamos 13 años de estas justas nacionales. No solamente acá están los maestros ganadores, en las 6 provincias del norte de Santander se desarrollaron todos los juegos donde hubo masiva participación de los docentes. Desde la Secretaría de Educación de Cúcuta buscamos la integración general tanto con la Secretaría de Educación de Norte de Santander. Es un espacio tanto para los docentes de aula, directivos docentes y para nuestros administrativos. Creo que aquí se resaltan los valores de la competencia de nuestros diferentes docentes y de nuestro personal. ¿Qué delegación vienes y a quién representas? Representando a Cúcuta, Secretaría de Educación Municipal. Sí, porque hoy fue mi primera carrera en 100 metros y ocupé el primer lugar. Ecos del Magisterio presenta Informe de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Relaciones con la Comunidad.
Buen día al Magisterio de Cúcuta y de Norte de Santander. Salud y bienestar en estos días feriados de la ciudad de San José de Cúcuta. Saludo desde la Secretaría Pedagógica y del Centro de Estudios e Investigación Docente CEID de Asinor. Voy a destacar 3 elementos fundamentales en la reflexión o nota pedagógica. Primero, el Foro Internacional de Filosofía que realizó la institución educativa Julio Pérez Ferrero. Concentró alrededor de 350 estudiantes con participación de 20 instituciones educativas, destacándose la presencia de el Colegio Carlos Lozano y Lozano del municipio de Fusagasugá, la ciudad jardín de Colombia, de Cundinamarca. 2 estudiantes hicieron la expedición con coraje y valentía, participaron con 2 ponencias. El foro cada año se constituye en una herramienta que cumple con los fines establecidos en la Ley 115 y los objetivos específicos de la educación básica y media. El foro se convierte también en una ventana que mueve a los estudiantes a nuevas racionalidades, que los hace integrar con otras voces, donde pueden hacer traducciones e interpretaciones muy creativas en clave de las circunstancias propias y territorialidad. Foucault enseña que filosofar es desmontar, es crear nuevos imaginarios en los estudiantes. Filosofar es crear algo nuevo que no estaba allí antes. Y en eso se ha constituido el Foro de Filosofía del Colegio Julio Pérez Ferrero. Contó con la orientación de la reflexión del doctor Ángel Rivera, presidente de la Sociedad Colombiana de Filosofía, y también con la participación de David Zumiacher, filósofo argentino radicado en México, que también orientó unas palabras y dejó como tarea la reflexión sobre el a priori histórico de Foucault. El foro enseña a los jóvenes a elevar su conciencia reflexiva, superando esa conciencia ingenua, normalizada y estandarizada. De manera que hay alegría, hay esperanza, porque hay jóvenes que le apuestan a la filosofía. Por lo tanto, el pensamiento crítico emerge como una alternativa en las instituciones educativas. De otra parte, considero la expedición de la cartilla 34 en su nueva versión actualizada, tal vez con algunos elementos propios de la anterior, pero será una herramienta para reflexión de cada una de las instituciones educativas, magisterio que las integra, sobre cuáles son las demandas que impone la cartilla 34 en su nueva versión. Interesante que desde el CEI vamos a dirigir una reflexión sobre esta herramienta institucional. De otra parte, recordar que los maestros y maestras tenemos una tarea sentida y profunda, como es la lectura del Plan Decenal 2026-2035. El Plan Decenal se constituye también en una plataforma de reflexión pedagógica, educativa y política por parte del magisterio y sobre todo de FECODE y sus filiales. Es una herramienta clave para hacer resistencia, pero también para crear nuevas experiencias y nuevas prácticas pedagógicas que orientan la educación colombiana. De manera pues que tenemos esos 3 elementos que recojo en esta semana para la reflexión pedagógica. Los resultados del foro de filosofía, la emergencia de la cartilla 34 en su nueva versión y el plan decenal que se constituye como en la herramienta fundamental
de reflexión pedagógica, educativa y política del magisterio. Estaremos dando puntadas reflexivas de estos elementos propios del magisterio, como es la cartilla 34 y el plan decenal, en posibles acciones pedagógicas que tiene el CEID, como la asamblea pedagógica próxima a realizarse. Buen día para todos. Les habló Jorge Ramírez, director del CEID de Asinor. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera.